cena Sí. o el Mate almuerzo. cocido, porque el café estaba mirando el frasquito, No, 135 no, pesos. No, mate no, no. cocido. Cancela. Entonces digo, ya desde el vamos, 1 kilo de pan vas a necesitar juntar 45 pesos. O 50, O depende del 50, barrio donde está viva. bien, pero ponele que lo puedes ir a Sí. conseguir a algún lado, ¿no? Pero estoy pensando en esa gente que vive con el dinero del día a día, que sale a la calle a pedir dinero. No le alcanza ni para comprar 1 kilo de pan, para tener ese almuerzo o esa cena. Nos metemos, ¿te parece ya Dale. de lleno con este tema? Le damos la bienvenida a Juan Cruz Lucero, él es economista del CEPA y hoy ha publicado un informe del Centro de Economía Política Argentina respecto de el aumento que ha sufrido desde noviembre de 2015 el kilo de pan. Bienvenido, Juan Cruz, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, se fue de 25 pesos a 45,50 en algunos lugares. ¿Y qué injerencia tiene el pan en, digamos, la economía del día a día de la gente? 85% de aumento, estamos hablando de una cifra que más que duplica la inflación interanual del año pasado. Y el pan, por supuesto, representa, más allá de lo que significa como elemento, digamos, como bien, es una parte importante de la canasta de todos los argentinos. Lo que calcula el INDEC es que es alrededor del 3%, un poco menos del 3% de la canasta que todos consumimos y efectivamente es un impacto muy fuerte que se va a trasladar a precios de la economía en general en los próximos meses. Antes que salga el gobierno a atacar a empresarios del pan o a atacar a empresarios de la harina, pregunto, ¿está justificado en los aumentos que se vienen dando el incremento que hay en el precio del pan? Mira, hay dos grandes motivos por los cuales el pan vale lo que vale hoy. El primero tiene que ver con el aumento de los insumos, es el trigo y la harina principalmente, y esto se explica por la devaluación, que fue muy importante, todos la recordamos, y después la quita de las retenciones. Esos dos elementos impactaron directamente en el precio interno de trigo. Recordemos que el precio internacional del trigo nosotros no lo manejamos, pero el precio interno sí. Estas dos medidas impactaron negativamente. Eso generó aproximadamente un 100% aumento del precio del trigo interno. A su vez la harina, con los aumentos tarifarios, aumentó su precio casi en un 200%. Esos son los insumos. Por el otro lado, lo venían hablando el tema de los servicios públicos, el gas, la electricidad, todos esos insumos y esos bienes públicos subieron. El gas subió un 500%, se estima que un 50% como mínimo en algunos meses. Estamos hablando de un impacto muy fuerte a los insumos básicos para hacer Es el decir, pan. no es una locura que el precio del pan, el kilo llega a los 50 pesos. No solo no es una locura, sino que además impacta de lleno a las pequeñas panaderías, aquellas que no pueden trasladar al precio este aumento tan importante de costo, y además que tienen solamente pan, facturas. Hay otras panaderías mucho más grandes que pueden diversificar un poco más su producción y sus ventas. Ahora, ¿cómo se puede explicar que el gobierno decide eliminar las retenciones al trigo y el precio, digamos, se traslada al kilo de pan que lo compramos en la panadería? ¿Cómo se explica ese círculo? Y básicamente tiene la lógica de que nosotros producimos trigo, los productores producen trigo y el Estado cobraba un impuesto, que eran las retenciones. Ese impuesto permitía o hacía menos favorable la exportación de ese bien. ¿Por qué? Porque bueno, había una diferencia. Si todo lo que nosotros producimos se exporta, quiere decir que hay menos cantidad. Y si hay menos cantidad en el mercado interno, aumentan los precios. Lo mismo ocurre con determinadas herramientas como los ROE, pasa lo mismo con el maíz, con la carne. Si uno abre las exportaciones libremente, los productos que nosotros consumimos, esos precios van a subir. ¿Por qué? Porque nuestro salario empieza a competir con un salario inglés, un salario norteamericano, un salario francés, que por supuesto son más altos que los nuestros. Hay un punto de contradicción en esto, digo, porque los argentinos estamos haciendo un esfuerzo para que aumente la producción en el campo. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? Que impuestos que se les cobraba a ciertos sectores se le dejan de cobrar para que puedan producir más. Pero a la vez eso nos trae consecuencias más negativas. Digo, ese dinero que se podría estar usando para otras cosas se aporta ahí para que aumente la producción, pero esa producción no trae réditos, sino que trae consecuencias negativas para la economía de todos los días. Sí, la producción agropecuaria en general, salvo el caso de la carne, pero en general la agrícola tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. Ahora bien, el problema es lo que vos decís, nosotros los consumidores, digamos, el ciudadano a pie, que nos está mirando del otro lado, es el que más le impacta, porque los precios suben. Otro ejemplo, el maíz. Se liberó también las retenciones del maíz y el maíz es utilizado para alimentación, por ejemplo, animal. Quiere decir que los cortes de carne, de cerdo o de vaca o de pollo, subieron mucho. Bueno, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la cadena y la falta de control del Estado en la gestión, digamos, de la producción en general. Es de esperar que haya otro aumento, ¿verdad?, a lo largo de este año. Seguramente, si los aumentos tarifarios continúan esta senda de aumento y de
de continuidad a lo largo de este año, seguramente veremos más aumentos y sobre todo si se afecta a los insumos de diferentes bienes, porque la harina no solamente se hace el pan, se hacen galletitas, se hacen fideos, bueno, Sí. evidentemente esos productos también van a experimentar un aumento de los costos. Y esta es una problemática general, digamos, si el Estado no controla la cadena en su totalidad, pero sobre todo en los eslabones más primarios, bueno, los aumentos van a subir y van a seguir. Además, es curiosamente el sector de los alimentos que había aumentado la demanda. Es decir, la gente, como había aumentado mucho el precio de la carne, ¿qué hacía? Compraba los fideos secos, compraba el arroz, se volcaba Sí, a aumentó ciertos el consumo productos en esos productos. que eran más baratos. Ahora van a aumentar eso. Si mi pregunta va en realidad para el otro lado, es ¿qué pasó con las panaderías con el aumento anterior que había habido del pan respecto del consumo de la gente? ¿Y qué puede pasar después de este nuevo aumento? ¿Pueden caer las ventas del pan? Y nosotros, si analizamos, por ejemplo, los datos de algunas cámaras como CAME, que releva lo que son las ventas minoristas y específicamente las ventas minoristas de algunos segmentos como puede ser las panaderías, marca que hay 13 meses de caída constante. Quiere decir que hace más de un año las ventas de los pequeños comercios, entre ellos las panaderías, están yendo para abajo. Por supuesto que esta problemática de los precios, que se da en un marco de una caída del salario, no es solamente que suben los precios y nuestros salarios acompañan. Es una caída del salario, una sube de los precios, van a hacer que muchos comercios tengan dificultades para mantenerse abiertos. Lo vemos con algunos restaurantes, lo vemos con algunos locales de ropa que están experimentando, bueno, la falta de demanda por la caída de nuestros ingresos, nuestro salario y el impacto en los precios. Hoy se conoció también otro informe de CAME que da cuenta de que en enero se quintuplicaron los precios, o sea, la brecha de precios entre las góndolas y lo que se le paga al productor. ¿Quién está ganando esas 5 veces más? Bueno, ahí hay que analizar un poco qué tipo de producto, pero en general uno debería indagar adentro de la cadena de valor, porque uno tiene dos extremos, el productor, el pequeño productor y los consumidores. Bueno, algunas cadenas tienen muchos eslabones, pero en general están las cadenas más grandes de supermercados, que son las que pueden remarcar, tienen más capacidad de remarcación de precios, y también todos los segmentos intermedios que controlan en algún punto la rentabilidad de la cadena y que, bueno, por supuesto, aplican incrementos muy importantes. ¿Qué puede pasar en un país que ha anunciado las cifras de pobreza que tiene cuando el pan, un elemento tan básico, sube tanto y de golpe? Y no podemos esperar otra cosa que aumente, lamentablemente, no solo la pobreza, sino la indigencia. Nosotros desde el CEPA hemos elaborado algunos informes de desigualdad y vemos que la desigualdad está aumentando, quiere decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El gobierno debería tomar cartas en el asunto y tomar medidas que por lo menos intenten controlar los precios y que mejoren los salarios de los sectores trabajadores, digamos, de todos los que más necesitan tener un salario para poder vivir. Del último índice que conocimos de pobreza e indigencia, que lo había presentado la UCA en su momento, recuerdo fue un escándalo porque había crecido la pobreza. ¿Cuál es la tendencia en estos meses? A la alza, definitivamente. Nosotros lo que podemos ver es, si tomamos algunos indicadores que venimos relevando, tenemos mayores despidos, tenemos suba de precios, tenemos una caída del poder adquisitivo, mucha conflictividad social de parte de los gremios de cara a unas paritarias que se vienen en marzo, digamos, los docentes es un ejemplo. El gobierno plantea una pauta del 17, los gremios piden más del 25. Bueno, esperemos que estas situaciones se puedan resolver para el bien de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos para repasar más noticias bonaerenses, ¿te parece? Dale. Esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Mira, te lo contamos de manera resumida, hacemos un pantallazo por algunos municipios. Tarde de furia en Junín. El hombre quiso evitar un control y entró en crisis.